Interés, partida y culto maníaco. Narración Poe. Culto de Hassin. Preguntó Ken mientras apoyaba su cabeza en la palma de su mano, girando su cabeza hacia Toso. Comillas sí. Todavía no sé mucho al respecto, además de lo que decía la carta. Toso asintió mientras devolvía la atención de Ken al hecho de que era una solicitud en lugar de una recompensa. Solicitud personal de un remitente anónimo, murmuró Saburo mientras se frotaba la barbilla con una ceja levantada. La hermandad oscura aún no había crecido hasta el punto en que debería haber recibido solicitudes de otros. Fue bastante sorprendente que lo hicieran, pero Ken no podía quejarse exactamente de eso. Aunque planteó la posibilidad de que fuera una trampa tendida por un noble enfurecido. No del todo anónimo en realidad. No fue difícil descubrir que provenía de algunos de los pueblos cercanos. Nuestras operaciones al menos nos dan algo de renombre en el área. Toso aplaudió con una sonrisa en su rostro. Mucha gente ha informado sobre la pérdida de familiares y amigos, extrañas desapariciones por todas partes, todo relacionado con avistamientos de extraños enmascarados. Dado que los nobles locales no se molestaron en hacer nada al respecto, los aldeanos pensaron que valdría la pena juntar algo de dinero y contratar a nuestra organización para investigar esto. Toso ya había hecho su investigación sobre la situación. Estaba contento de compartir sus hallazgos con su maestro ahora interesado. Punto. Entonces, ¿estamos hablando de un grupo desconocido de personas que secuestran a otros? ¿Cómo obtuvieron su nombre? Ken se frotó la barbilla y se dio unos golpecitos en la máscara, que aún estaba sobre la mesa frente a él. Algunos de los aldeanos escucharon susurros, hablando de algún grupo religioso que busca convertir a más personas a su creencia, creen que son los que están vinculados a los secuestros. El espadachín ciego asintió al escuchar eso, su cabeza se inclinó ligeramente mientras reflexionaba sobre si ir o no personalmente tras el extraño grupo religioso, e investigar más sobre él por lo menos. Punto. ¿En qué consisten sus creencias? La curiosidad de Ken se despertó, ya que pensó que un culto en un mundo tan pragmático y sádico haría que los extremistas religiosos en su mundo se sonrojaran. Bueno, no pudieron averiguar mucho, solo que tenía algo que ver con la inmortalidad. Desafortunadamente, ahí fue donde la información de Toso pareció desmoronarse. Ellos y casi todos los demás cultos y religiones que existen. Siempre es la inmortalidad, ya sea en esta vida o en la siguiente. Ken no estaba muy impresionado, pero no dejó que su decepción se mostrara en las características que tenía. Solo significaba que tendría que averiguar más por su cuenta. Pero el pequeño Toso confirmó que logró despertar la curiosidad de alguien más en la habitación. Punto. ¿La inmortalidad? Eso es bastante interesante. ¿Qué más puedes decirnos sobre este culto de Hassin? Saburo habló con una sonrisa diplomática, claramente interesado en aprender más él mismo. Por desgracia, Toso no tenía buenas noticias para él. No tengo mucha más información que esa. No he podido encontrar mucho además del hecho de que su cuartel general está en algún lugar de la región fronteriza entre la Tierra del Agua Caliente y la Tierra de la Escarcha. First Blood no había logrado aprender mucho sobre el culto, no había podido salir a investigar por sí mismo. Así que todo en lo que tenía que confiar era en lo que podían decir los aldeanos que los habían encargado. Comillas, ¿es la ubicación de la sede de una fuente creíble? Los aldeanos no pueden saber eso. Ken todavía quería asegurarse de algunas cosas antes de continuar con una investigación, necesitaba saber exactamente lo que tenía que hacer con. Fue de algunos comerciantes ambulantes, afirmaron que las personas que usan máscaras similares a la descrita por los aldeanos se ven con más frecuencia en esas regiones. Toso se encogió de hombros, ya que había investigado a sus fuentes. Punto. Es un área bastante amplia para investigar, dijo Saburo mientras se giraba y miraba a Ken, haciendo todo lo posible por leer los pensamientos del líder infantil. Amplio, pero no demasiado difícil para alguien como yo. Los sentidos y habilidades de Ken como sensor probablemente eran lo suficientemente buenos para detectar el escondite si estaba dentro de cierto rango. No fue difícil para sus oídos captar los asentamientos humanos, ya que la naturaleza estaba tranquila la mayor parte del tiempo. Puedo ayudar con algunos clones. Pero no puedo dejar que se alejen demasiado de mí, el rango de mi técnica no es infinito. De Strauman no estaba dispuesto a compartir algunas de sus debilidades en ese momento. Como mínimo, estaba dispuesto a compartir cosas que creía que Ken ya había descubierto por su cuenta. Ken también notó que Saburo se había interesado mucho en ese culto después de que se mencionara inmortalidad. Hizo una nota mental de eso antes de sacudir la cabeza y responder. No hay necesidad. Tengo ganas de dar un paseo relajante de todos modos.
Ken se puso de pie lentamente, tomando su máscara y colocándosela en la cara, cubriendo su tranquila sonrisa. Comillas, ¿qué pasa si necesitas leer sus textos o libros para encontrar información? Saburo levantó una ceja, algo confundido por el enfoque de su líder a la situación. Por lo menos actuó confundido, por dentro simplemente estaba disgustado por no estar investigando el asunto personalmente. Desafortunadamente para él, no había forma de cambiar la decisión de su líder en ese momento. Me las arreglaré, siempre me las he arreglado. Ken se encogió de hombros y estiró un poco los brazos. Saburo miró a su líder, antes de suspirar y encogerse de hombros. Como quieras. Era más inteligente que ir y molestar a Ken por mucho tiempo. Simplemente tendría que aprender más después de que Ken eventualmente regresara. Me iré en un día. Partiré mañana al amanecer. Necesitaré la ayuda de Toso para escribir un informe sobre lo que sucedió durante mi visita a la capital. El espadachín ciego agitó su mano y despidió a Toso y Saburo, ambos volviendo a sus trabajos anteriores. El primero regresaría más tarde en la noche para ayudar a Ken a escribir un informe sobre su trato con Yuichi. El propio Saburo también estaba ocupado, ya que su laboratorio ya estaba casi terminado, por lo que ahora podía reanudar su investigación anterior, al menos en parte. No le había dado a Ken muchos detalles, pero dijo que estaba investigando la psique humana, las formas en que Genjutsu afectaba la mente y los efectos permanentes que el trauma sufrido durante Genjutsu podría tener en un humano. Fue un experimento bastante sombrío, y obviamente requería sujetos de prueba, que Saburo afortunadamente pudo obtener de algunos de los campamentos de bandidos que había asaltado. Ken tuvo que construir una pequeña cárcel subterránea en él para mantener a sus prisioneros. Estaba conectado directamente con el laboratorio de Saburo, lo que facilitó mucho las cosas para Strauman. Saburo en realidad estaba muy contento de estar trabajando ahora con Ken, ya que ahora podía realizar sus experimentos abiertamente, sin necesidad de esconderlos del pueblo para el que trabajaba. El mismo Ken no era exactamente un individuo moralmente justo, parecía no preocuparse realmente por los bandidos que estaban siendo utilizados como sujetos de prueba. Solo le hizo prometer a Saburo que les daría a todos una muerte sin dolor después de que terminaran los experimentos. El Strauman aceptó fácilmente ya que realmente no le importaba de ninguna manera. Es muy bueno tener un empleador que ve el beneficio en su investigación. Esa fue también una de las grandes razones por las que Saburo no deseaba discutir con Ken sobre el asunto del culto de Hashin. Incluso si ahora estaba interesado en saber más sobre ellos, no valía la pena perder el favor de Ken por eso. A la mañana siguiente, Ken partió del pequeño pueblo que habían construido con una sonrisa en el rostro. Pasar y saludar a los niños que todavía estaban entrenando en el patio era algo que aparentemente disfrutaba hacer. Hizo descarrilar el entrenamiento por un momento, ya que todos los niños parecían muy emocionados cada vez que lo veían. Pero también les ayudó a construir algún tipo de afecto con los reclutas, ya que todos ellos apreciaban la atención que recibían de su padre. Sin embargo, a Saburo no le gustaba mucho esa táctica en particular. Quería que la presencia de Ken retuviera un poco de misticismo para los niños que lo llamaban padre. Ese misticismo inevitablemente llevaría a los niños a admirar y reverenciar a Ken con el tiempo. Por desgracia, Saburo realmente no tenía nada que decir sobre la forma en que se entrenaba a los reclutas, por lo que nunca habló fuera de lugar sobre el asunto. Simplemente miró a través de sus clones mientras Ken saludaba a los niños mientras pasaba por las puertas del pueblo. Tan pronto como salió de la aldea, la mano de Ken cayó a su costado e inmediatamente desapareció, despegando hacia los bosques, sin dejar ni una sola imagen tras de sí. La partida de Ken fue rápida, se dirigió más allá de la frontera hacia la tierra del agua caliente, ocultando su presencia ya que no quería molestarse en encontrarse con ningún shinobi en el camino. Saltó de árbol en árbol, sus pasos no sacudieron las ramas sobre las que caminaba mientras su velocidad lo hacía más parecido a un borrón. El espadachín ciego acechó la frontera entre la tierra del agua caliente y la tierra de la escarcha durante los días siguientes, manteniendo los oídos bien abiertos todo el tiempo mientras avanzaba en silencio con su búsqueda. El descanso no era realmente un problema para el Natural Born Sage, podía mantener su paso por lo que parecía una eternidad. Después de todo, uno que pudiera regenerar extremidades casualmente no tendría muchos problemas para correr. Eventualmente, Ken pudo oírlo, el sonido de una fogata crepitante. Se había topado con algunos antes, simplemente viajeros y vendedores ambulantes. Pero este se sentía diferente, se sentía más grande. También traía consigo un olor extraño. De carne quemada y médula ósea ardiendo sin llama. Aunque,
Podría haber sido solo un animal siendo cocinado. Ken no quería sacar conclusiones precipitadas demasiado rápido. En cambio, se acercó más y más, hasta que pudo sentir claramente la situación. Punto. Ahí está. Ken se arrastró hasta lo alto de un árbol, fijando su atención en lo que parecía una gran reunión en medio del bosque. Docenas y docenas de lo que parecían hombres enmascarados estaban reunidos alrededor de una fogata, arrodillados con la frente en el suelo como la gran fogata. En la hoguera fue clavada una mujer, sus entrañas parecían estar derramándose sobre el fuego, pues ya estaba quemada más allá de cualquier reconocimiento. Ken no podía ver su estado, seguro, pero podía darse cuenta fácilmente por el olor después de acercarse lo suficiente. Estaba bastante familiarizado con eso al final del día. Supongo que realmente son un culto loco, ¿eh? Si esa mujer fue una de las personas que convirtieron a la fuerza a su religión, entonces realmente no puedo esperar que ninguno de ellos esté vivo todavía. El espadachín ciego se quedó reflexionando sobre qué hacer a continuación. ¿Debería tratar de observarlos un poco más? ¿Debería simplemente matarlos a todos e interrogar a quien sobreviva? Todos parecían estar acurrucados alrededor de la fogata, pero detrás de ellos había una cueva en la que Ken realmente no podía sentir. Probablemente algún tipo de sello. Ken todavía podía sentir a algunos humanos dentro de esa cueva gracias a su energía natural, pero era completamente incapaz de saber qué nivel de chakra tenían. Sin embargo, seguramente habría algún shinobi entre ellos. Lo extraño era que la gente de abajo no se sentía como luchadores o shinobis para Ken. No tenían ningún chakra, lo que indica que todos ellos eran civiles. Bueno, al menos la mayoría lo eran. Sin embargo, una cosa era segura, cada persona enmascarada tenía una aura con la que Ken estaba muy familiarizado. La sed de sangre alimentada por una sensación de determinación enloquecida. Todos son maníacos sedientos de sangre. Debería haber esperado esto. La sed de sangre que podía sentir de ellos le recordaba a algunos de los maníacos con los que había luchado en su vida pasada, asesinos a sueldo. Era un patio de recreo para los enfermos mentales. Un patio de recreo que Ken gobernó durante la mayor parte de 2 décadas. Supongo que los observaré un poco más. A ver si alguien más preocupante aparece fuera de esa cueva. Ken simplemente se cruzó de brazos y se sentó, en el árbol que estaba al menos a 5 kilómetros de la gran hoguera que el culto había creado. Punto. Sea lo que sea este culto. Me aseguraré de quemarlos hasta los cimientos ya que ya estoy aquí. Un extraño intento de culto y asesinato. Hashinista Pobi. Mientras nos arrodillábamos y orábamos, vimos el cuerpo de la mujer mientras se quemaba. Creo que también era una de corazón y cuerpo puros. Una gran ofrenda a nuestro Señor y uno de nuestros rituales más importantes. Ofreciendo un hereje a nuestro Señor con la esperanza de que finalmente seamos notados como lo fue nuestro líder. Afortunadamente, no hay escasez de ofertas. Somos capaces de atraer fácilmente a más y más personas para ofrecer ofrendas a su Señor, algunos fueron secuestrados de pueblos lejanos, algunos fueron obligados a ir allí por su cuenta y luego drogados hasta la sumisión. La mayoría de nuestras ofertas están compuestas por mujeres y niños. Sin embargo, a veces los niños también tienen la oportunidad de unirse a nosotros. Los niños eran como una pizarra en blanco, todavía lo suficientemente puros como para convertirse a nuestras creencias. Nuestra iglesia está en constante crecimiento, sin que nadie más lo sepa. Algunos de nosotros habíamos tratado de difundir la palabra de Lord Hashin en algunas aldeas, pero nunca lograron recibir muchos reclutas de eso. Paganos blasfemos que vivían sin ningún propósito. Solo pensar en su sucia existencia me enoja. Apenas puedo esperar el día en que finalmente podamos crecer lo suficientemente fuertes. Lo suficientemente fuerte como para sembrar el caos y la muerte en este sucio mundo y sus habitantes. Afortunadamente, recibimos fuerza directamente de su Señor, en caso de que se dé cuenta de nuestros esfuerzos. Varios grados y rangos dentro de nuestra religión reciben diferentes regalos del Señor Hashin. Se dice que nuestro líder ha alcanzado incluso un estado de semi-inmortalidad. Lord Hashin solo otorga ese regalo a una persona en cada generación, realmente es apto para ser nuestro líder respetado. Ah, qué maravilloso es ver que nuestros esfuerzos son recompensados de esa manera. Por desgracia, los reclutas aún no hemos recibido la bendición de nuestro Señor. Hay que derramar más sangre, la paciencia es algo que debemos tener, pero no algo que debemos pedirle a nuestro Señor. Debemos colmarlo de ofrendas como es costumbre. Ahí está. Nuestro estimado líder. Maestro Kyumuro, el pastor de nuestras almas dañadas.
vistiendo nada más que un abrigo negro, mostrando sus tatuajes y los símbolos que adornan su cuerpo. Incluso se pintó el cabello de blanco, para que coincidiera con las representaciones de nuestro señor Hassin. Incluso ha aparecido en los sueños de exlíderes. Un gran hombre que verdaderamente se ha ganado el derecho de llevar el símbolo de Lord Hassin en todas sus extremidades, e incluso en su lengua. Comillas o. Devotos seguidores de Lord Hassin. Esta noche me ha hablado el maestro Kyumuro, nos habló, llamándonos devotos, qué gran elogio para nosotros, seguidores indignos. Comillas, salve señor Hassin. Salve maestro Kyumuro, nuestras voces resonaron en todo el lugar de oración. Nuestro maestro asintió con la cabeza con una cálida sonrisa en su rostro. Sin embargo, su sonrisa pronto se puso patas arriba. Un ceño fruncido. Nosotros, seguidores indignos, hemos hecho algo para desagradar a nuestro señor. Comillas, nuestro señor ha hablado, el maestro Kyumuro lo repitió mientras todos nos tranquilizábamos, esperando sus palabras. Comillas, el sacrificio de hoy no fue más que una contribución patética. Se ha aburrido de formas tan aburridas. Oh, una contribución patética. Señor, te pedimos disculpas por todo el disgusto que hemos causado. Comillas, debemos expiar nuestros pecados. Debemos expiar nuestros pecados. Todos nos movíamos de manera entrenada, conociendo ya nuestras costumbres. Desenvainamos nuestros cuchillos, colocamos una palma en el suelo, todos apuñalamos esa palma, empalándola en el suelo. El suelo comenzó a ponerse rojo, mientras todos mis hermanos sangraban por nuestros pecados colectivos. Es necesario pagar en serio cuando se desagrada a nuestro Señor, porque Él nos ha dado tanto, pero nosotros podemos proporcionarle tan poco. Comillas, qué forma de orar por el perdón. Mis devotos seguidores, los felicito por su disposición y los alabo por su fe inquebrantable. Las palabras del maestro Kyumuro resonaron como una canción en nuestros oídos, mientras superábamos el dolor. Comillas, sin embargo, las siguientes palabras de la maestra inmediatamente humedecieron nuestros espíritus. Lord Hassin no estará complacido solo con esto esta noche. Comillas, hemos recibido sus órdenes directas. Para arrepentirnos, debemos masacrar un pueblo de paganos blasfemos en su nombre. El maestro Kyumuro extendió sus manos, abrió las palmas y nos sonrió cálidamente a todos. Sí. Lord Hassin nos está dando una salida. Una manera de arrepentirnos de nuestros pecados. Comillas, se hará. Se hará. Nuestros gritos resonaron por todo el bosque, mientras todos nos levantábamos y empezábamos a vendar nuestras palmas sangrantes. Esta noche llevaremos muchas almas descarriadas a nuestro señor Hassin. Alabado sea. Punto de vista Ken. Punto. Sectarios enloquecidos, todos ellos. Verlos quemar a una mujer ya era bastante loco. Verlos a todos hundir una espada en sus propias manos es algo completamente diferente. Las personas siempre están mucho más abiertas a causar dolor a los demás que a sí mismas. Esta gente se ha ido demasiado lejos. Y ese hombre que los lidera. Maestro Kyumuro. No sé cuál es su trato, pero casi se siente como si estuviera muerto. Por alguna extraña razón. Es casi como si Nature Energy simplemente no se adhiriera a él por alguna razón. Todos los organismos vivos deben tener energía de la naturaleza dentro de ellos, pero para él, parece estar derramándose constantemente. Una cosa es segura, se siente peligroso. Me da una extraña sensación de incertidumbre, no estoy seguro de poder luchar contra él por mi cuenta incluso. Tal vez debería haber traído a Saburo conmigo. Demasiado tarde para arrepentimientos. Pero, ¿necesito luchar contra este bicho raro? La comisión no valía mucho dinero, para empezar. Al menos no lo suficientemente cerca para todos estos problemas. Sin embargo, tengo que tomar una decisión. Dejar que estos cultistas enloquecidos deambulen libremente por el mundo definitivamente llevará a muchas vidas inocentes a ser arrebatadas. Realmente no me importaría una mierda si solo atacaran a los shinobi, pero los civiles no se registraron para poner sus vidas en peligro. Bueno, supongo que puedo lidiar con esta rama al menos. Asumo que tienen más, pero no voy a buscar cultistas en el mundo. No soy tan entrometido, aunque las cosas podrían cambiar si me pagan lo suficiente. De todos modos, ya que estoy aquí, también podría darles a estos cultistas una lección de brutalidad. En primer lugar, no tengo que pelear con este bicho raro de ninguna manera. Solo tengo que matarlo. Mátalo de tal manera que inyecte miedo en los corazones de todos los otros desechos que están cerca de él. Con su muerte, están obligados a dispersarse como ratas, después de eso solo será un juego de cazar tantas ratas como pueda. En mi vida pasada, hubo muchas personas más fuertes que yo,
Pero todas ellas murieron para mí, esta situación no es tan diferente. Puedo ver que están comenzando a dirigirse en una dirección. Probablemente yendo a esa aldea que quieren sacrificar a su Lord Hassin o lo que sea. Será mejor que prepares algunas trampas, por si acaso. Punto de vista narración. Y así, el asesino ciego se puso a trabajar, rastreando fácilmente al gran grupo de fanáticos y dándose cuenta de la ruta que estaban tomando. Se dirigían al tercer pueblo más cercano a su base, uno que estaba obstruido por árboles. Un gran lugar para una matanza. Desafortunadamente para los cultistas, el suelo solo se pintaría de rojo con su sangre. Ken rápidamente se puso a trabajar, colocando tantas trampas como fuera humanamente posible a medio camino del pueblo. No tuvo tiempo de advertir a los aldeanos y evacuarlos. Pero no necesitaba hacerlo, al final del día solo necesitaba matar a los cultistas, y ese sería el final. Una vez que el líder está muerto, es poco probable que continúen su marcha hacia la aldea de todos modos. Ken usó todo el alambre metálico dentro de su bolso, colocando trampa tras trampa, objetos arrojadizos y redes, incluso recurriendo a trampas llenas de palos afilados. Los agujeros fueron cavados a toda prisa usando su cola, pero iban a aguantar. Después de todo, el resto de los cultistas eran en su mayoría humanos normales, ni siquiera shinobis. Solo 2 o 3 personas, además del líder del culto, tenían chakra por encima de los niveles de genin, por lo que Ken no estaba realmente preocupado por ellos. El propio líder parecía estar empuñando un arma, una gran guadaña roja de 2 hojas que estaba atada a su muñeca por una larga cadena que estaba envuelta alrededor de su brazo. El asesino ciego acechó al grupo por un tiempo, también había logrado contarlos finalmente. Había un total de 87 personas. Ken sabía que necesitaba matarlos a todos, dejar incluso a uno de ellos vivo solo conduciría a la reconstrucción del culto. Finalmente, llegó el momento de que Ken matara a su líder, ya que estaban llegando al lugar donde había colocado trampas. Ken acechó entre los árboles hasta que estuvo directamente encima del loco. Con un giro de muñeca, apareció una bocanada de humo y un gran shuriken de molino de viento se desplegó en su mano. Un buen juguete que había logrado comprar en algún momento de su viaje de cazarrecompensas de un shinobi descarriado. Incluso hizo que hicieran algunos de ellos a medida, ya que los encontró particularmente útiles. El chakra de Ken se encendió de inmediato, y el molino de viento shuriken zumbó con vida, girando en su mano mientras irradiaba luz. Con otro giro de muñeca, el shuriken voló hacia la cabeza del líder, con el objetivo de decapitarlo por completo. Justo cuando el shuriken estaba a punto de cortarlo, Yumuro levantó la mano y giró su guadaña en ángulo, bloqueando el proyectil con relativa facilidad. El shuriken se deslizó hacia un lado, provocando chispas cuando entró en contacto con las armas del líder loco. Luego se incrustó profundamente en el suelo, creando un agujero bastante grande, ya que solo dejó de girar después de unos segundos. Comillas, oh, Dios mío. Parece que tenemos una rata, gritó Yumuro cuando los hasinistas detrás de él sacaron sus armas, que consistían principalmente en tantos. Yumuro miró hacia arriba, solo para levantar una ceja porque no vio a nadie allí. Se dio la vuelta varias veces, frunciendo el ceño mientras se preparaba para destripar a quien quiera que se acercara demasiado a él. Arriba, en las ramas, Ken ya había cambiado de posición. Movió su máscara a un lado de su cabeza y rápidamente hizo algunas señales con las manos. Su velocidad era decente, pero no tan buena en comparación con Jonin. Afortunadamente, no tenía prisa. Cuando terminó, su mano canta, su pecho se encendió y echó la cabeza hacia atrás, antes de abrir la boca y escupir una gigantesca bola de fuego. Lanzamiento de fuego, gran bola blaze. Una de las técnicas que había adquirido recientemente, era extremadamente llamativa e igual de mortal. El fuego llamó inmediatamente la atención de Yumuro, quien levantó la cabeza y lo miró con el ceño fruncido. Comillas, gusanos. Formad rápidamente un muro a mi alrededor, rápidamente ordenó a sus hombres, quienes hicieron lo mismo, protegiendo a su líder con sus cuerpos. La bola de fuego cayó al suelo frente a ellos, y la explosión resultante sacudió todo el bosque, mientras los árboles a su alrededor caían a un lado. Ken aterrizó en el suelo y se limpió un poco la boca, antes de volver a ponerse la máscara y golpear su muñeca una vez más, sacando su larga espada con un movimiento rápido, ya desenvainada. ¿Fue eso suficiente, me pregunto? Ken caminó hacia adelante con cuidado, el humo estaba obstaculizando su sentido del olfato,
y el crepitar del fuego molestaba un poco sus oídos, pero aún podía sentir que muchas personas habían sido quemadas gracias a ese jutsu suyo. Justo cuando se preparaba para soplar el humo con un movimiento de su espada, una guadaña se precipitó hacia él desde detrás de la cortina de humo. El espadachín ciego no fue tomado por sorpresa en absoluto, simplemente se inclinó hacia un lado y golpeó el arma con su espada. Como era de esperar, las cucarachas no mueren tan fácilmente. Luego, Ken balanceó su espada frente a él con mucha fuerza, provocando un gran vendaval que voló a Kyumuro y reveló el área a todos los que aún estaban a un lado. Había docenas de cadáveres quemados, cultistas convertidos en carbón. Aún así, muchos habían sobrevivido, no estando lo suficientemente cerca de la explosión. Kyumuro ya había recuperado su guadaña, habiéndola usado para reducir la velocidad. Ahora estaba parado justo donde había estado cuando comenzó el ataque. Comillas TSK. Te atreves a matar a mis devotos seguidores. Lord Hasin no perdonará tal transgresión. Comillas Kyumuro gritó con ira, mientras los cultistas que deberían haberse encogido de miedo, solo se envalentonaron, todos corriendo hacia Ken con sus armas desenvainadas. Como era de esperar. No puedes ahuyentar a los locos. Ken pensó para sí mismo mientras esquivaba algunos cuchillos, antes de balancear su hoja y cortar a sus portadores con facilidad, dividiéndolos en dos mientras esquivaba una guadaña roja del lado. La guadaña se alojó en la cabeza de uno de los cultistas, pero a nadie pareció importarle, todos continuaron acercándose a Ken con expresiones enloquecidas. Comillas deja de moverte, peste gritó Kyumuro mientras intentaba retirar su arma de la cabeza de los cultistas. Ken solo frunció el ceño debajo de su máscara, antes de girarse hizo una rápida señal con la mano. El suelo debajo de Kyumuro se movió cuando el líder del culto logró retirar su arma, agarrando el mango en su mano. Por desgracia, solo tuvo tiempo de mirar hacia abajo antes de que un clon de Ken lo atravesara en el pecho con una hoja de chakra, empujando su corazón fuera de su cuerpo y sobre la tierra frente a él. Luego, el clon explotó en un estallido de luz, quemando aún más al líder del culto mientras se estaba muriendo. El shuriken del molino de viento que Ken había lanzado antes solo había sido un clon de un rayo, la bola de fuego no había sido más que una distracción, para alejar los pensamientos de Kyumuro del shuriken. Y parecía haber funcionado. Supongo que no era mucho después de todo, el asesino ciego pensó para sí mismo mientras saltaba y esquivaba algunos cortes de los fanáticos cultistas. Los aproximadamente 40 cultistas que quedaron ni siquiera se dieron cuenta de que a su líder le habían arrancado el corazón. Simplemente continuaron atacando a Ken con fervor, esperando que aterrizara. Ken, mientras estaba en el aire, comenzó a girar más y más. Tan pronto como aterrizó, los cultistas intentaron atacarlo, pero ya era demasiado tarde. Ya había reunido suficiente impulso, y rápidamente se formó un tornado violento a su alrededor mientras continuaba girando. Dragón Twister. El tornado creció en tamaño, ya que levantó a todos los cultistas y los arrojó al cielo. Ken continuó girando más y más, algunos de los árboles derrumbados también fueron arrastrados por el tornado y arrojados al cielo. Desde la distancia, parecía un pequeño desastre natural. Luego, Ken dejó de girar abruptamente, se quedó inmóvil en el ojo del tornado por un momento antes de cortar su espada, separando la corriente de viento y el tornado al mismo tiempo. Todos los cultistas que habían sido arrojados al cielo golpearon con fuerza el suelo, muriendo en el impacto cuando Ken esquivó algunos de sus cuerpos y árboles. Y así, el culto de Hasin fue exterminado. Ken procedió a caminar hacia el cuerpo del líder, sintiéndolo de cerca mientras trataba de averiguar qué había logrado en él para asustarlo. Incluso después de que le arrancaron el corazón, todavía se siente igual. Aunque ciertamente está muerto, no hay rastro de que sus heridas se hayan curado de ninguna manera. Ken bajó la mano, queriendo sentir la herida él mismo. Justo cuando lo hizo, el cuerpo se movió, la guadaña roja cortó hacia él a velocidades increíbles. Ken logró bloquearlo, levantando su espada justo a tiempo, pero la otra mano de Kyumuro también se movió, sacando una barra de acero de su manga y empujándola hacia su pecho. El espadachín ciego logró doblar ligeramente su cuerpo, pero la barra de acero todavía se clavó en su hombro. Ken rodó mientras evitaba por poco ser cortado por la guadaña roja al salir. ¿Qué diablos? ¿Cómo puede sobrevivir a algo así? Incluso yo no estoy seguro de si podría. Comillas jajaja. Técnica de maldición, sangre poseída que controla la muerte. Kyumuro se echó a reír mientras lamía la sangre de Ken de la barra de acero en su mano. La sangre de su pecho pareció caer y formar un extraño símbolo en el suelo. Así,
Ken sintió una extraña energía creando una conexión entre los dos. Ken frunció el ceño ante eso, se preparó para correr hacia adelante, pero el loco parecía ser tan rápido como él. Comillas Lord Hassin. Te ofrezco la sangre de este pagano. Que sacie tu hambre. Kyumuro levantó su guadaña y la hundió en su propio estómago, sonriendo sádicamente mientras lo hacía. Ken se sorprendió cuando sintió eso. Pero lo que más lo sorprendió fue el hecho de que se vio obligado a detener su avance, agarrándose el estómago con el ceño fruncido. De hecho, estaba tan sorprendido que cayó sobre una rodilla. ¿Qué? Comillas jajajaja. Tonto. Pensar que intentarías enfrentarte a la brillantez de Lord Hassin por tu cuenta. Tonto. Entonces el hombre miró al suelo, a sus pies estaba su corazón. Sonrió sádicamente mientras se arrodillaba y miraba a Ken a los ojos, antes de apuñalarlo con su barra de acero. Comillas sueño profundo, dijo el loco líder del culto mientras veía cómo el cuerpo de Ken se relajaba. Muerte, acto y captura. Kenpo ves extraño. No sentir los latidos de tu corazón en tu cuerpo, sentir que tus manos se enfrían cada vez más a medida que el suministro de sangre a tu brana nubla tu visión. Ha pasado bastante tiempo desde que probé mi propia sangre de esta manera. Está saliendo tanto que ni siquiera puedo guardarlo todo en mi boca. Sin embargo, a pesar de la pérdida de sangre y el dolor evidentes, parece que mi regeneración puede seguir el ritmo de esto. Apenas. Si esto hubiera sido hace 1 o 2 años, seguramente habría muerto a causa de esto, pero como estoy ahora, todavía puedo aguantar. Si vuelve a apuñalar su corazón y se hace más daño a sí mismo, entonces podría morir. Aparentemente, curar un brazo perdido o quemado es más fácil que curar un daño crítico hecho a tu corazón. Esto podría deberse a que el corazón también parece almacenar chakra, lo que parece entrar en conflicto con la energía de la naturaleza. Pensarías que serías capaz de alejar el chakra de tu propio cuerpo libremente. Pero algo en mi corazón parece querer mantener un poco de chakra allí constantemente. Tengo que investigar un poco más sobre esto. Todavía no entiendo cómo funciona su técnica. Nunca he visto algo así tampoco. ¿Es algún tipo de técnica de sacrificio? ¿Algo que le quite la vida al oponente? Espera. ¿Se está moviendo todavía? ¿Es este hombre verdaderamente inmortal? Es casi como si no necesitara nada para sobrevivir. Se defendió del fuego usando a sus seguidores como escudos de carne. ¿Un ataque sorpresa con llamas sería capaz de matarlo? Pero, ¿qué hago cuando mi oponente no puede morir y cualquier cosa que le haga a él también me sucede a mí? Debe haber una forma de salir de esto. Incluso ahora, siento una cadena de energía no identificable que nos conecta a los dos. Se siente como chakra, pero tampoco al mismo tiempo. Es más melancólico que de costumbre. No sirve de nada luchar contra él mientras esta energía nos está conectando, solo sería una pérdida de tiempo de mi parte. Un ejercicio inútil. Ah, cierto. Su sangre formó una especie de círculo, no. ¿Se cortará nuestra conexión si él la deja? Punto. Si no, tendré que hacerme el muerto un poco más. Esperemos que todo salga bien. Narración pobre. Kyumuro jadeó un poco mientras miraba el cadáver de su oponente. Otra ofrenda más a Lord Hassin. ¿Pero a qué costo? El líder del culto miró a su alrededor y vio que todos sus discípulos ya habían sido asesinados. Tal vez podría haberlos salvado si hubiera actuado antes, pero no estaba seguro de haber podido enfrentarse al asesino enmascarado sin ese ataque sorpresa. Y pensé que estaríamos a salvo si nos manteníamos alejados de las 5 grandes aldeas shinobi. Todos los demás adoradores de nuestro Señor que estaban debajo de mí están muertos. Todo por esa basura. Kyumuro estaba frustrado y enojado. Su espíritu piadoso y decidido tembló de rabia al ver los cadáveres mutilados de sus devotos creyentes. Por desgracia, logró calmarse. Seguramente me regañarán por esto. Necesito reconstruir rápidamente todo lo que pueda. Kyumuro se alejó lentamente del círculo de sangre, frunciendo el ceño mientras lo hacía. El símbolo de Hassin que se había formado a partir de su sangre era una técnica poderosa. Jiu-Jitsu. Un tipo especial de jutsu que se basaba en efectos similares a maldiciones que normalmente se pegaban a los demás. Era un arte bastante esotérico y poco investigado, pero eso era solo porque encontrar a alguien capaz de jujutsu era extremadamente raro. De hecho, es tan raro que podrías contar con una mano a las personas capaces de realizar técnicas malditas. Ahora, el culto de Hassin y sus cultistas de alto rango eran la excepción a eso. Ya que al menos tenían unas pocas docenas capaces de realizar jujutsu con la ayuda de su dios, Lord Hassin. Kyumuro lideraba nada más que una pequeña rama del culto.
Eran una religión muy extendida que había logrado mantenerse oculta durante mucho tiempo. Fue solo debido al mal liderazgo de Kyumuro que la gente logró localizarlos. Fue un gran fracaso de su parte, que hasta él mismo reconoció. Punto. Al menos Lord Hasin me perdonará, porque ya he derramado la sangre del responsable de esto. Normalmente, su técnica maldita habría transformado ligeramente el cuerpo del usuario, oscureciendo su piel y creando marcas blancas como huesos en ella. Sin embargo, Kyumuro ya tenía esos tatuajes impresos en su cuerpo, por lo que no tuvo ningún efecto o diferencia visible. El líder de la rama se acercó lentamente al cadáver del asesino que los había asaltado, finalmente pudo ver mejor su figura. Este enano, Kyumuro se acercó más y más, antes de levantar su guadaña y bajarla hacia la espalda de Ken con sed de sangre y ferocidad. Golpear un cadáver no estaba por debajo del líder de la rama del culto después de todo. Desafortunadamente para él, el cadáver que estaba tratando de apuñalar se defendió. Tan pronto como levantó su guadaña, Kyumuro sintió un poco de dolor, luego la sangre se derramó en su rostro. Mirando hacia abajo, Ken había levantado su espada y ya estaba agachado en lugar de acostado. Antes de que el brazo con la guadaña cayera al suelo, Ken fue por el otro brazo, blandiendo su hoja de nuevo. Esta vez, Kyumuro reaccionó y se apartó del camino, rodando hacia atrás cuando su brazo finalmente golpeó el suelo. Comillas Kuke. ¿También eres seguidor de Lord Hasin?, gritó Kyumuro mientras sostenía su muñón sangrante, su rostro tatuado palideció ligeramente cuando el enemigo que había creído muerto aparentemente estaba bien. Mierda. Los instintos de este tipo son mucho mejores de lo que pensaba, Ken frunció el ceño un poco debajo de su máscara. Sí, de hecho. Esto fue simplemente una pequeña prueba, Ken clavó su larga hoja en el suelo y se partió el cuello. El espadachín ciego esperaba intentar ganar algo de tiempo, idear una estrategia contra el cultista inmortal. Su inmortalidad puede ser mejor que la mía, pero en realidad no puede curarse a sí mismo o al menos no puede acelerar la curación. Al final, la estrategia más obvia fue también la más simple. Desmembramiento y captura. Si Ken pudiera hacerle bajar la guardia fingiendo ser un seguidor de Hasin, entonces las cosas ciertamente irían mucho mejor. Comillas P prueba. ¿Llamas a esto una prueba? Después de asesinar a todos mis seguidores, Kyumuro no parecía muy complacido con la idea. Aquellos que no son lo suficientemente fuertes no son dignos del amor de Lord Hasin. Ken inmediatamente entró en su modo de mierda. Tratando de usar cualquier información que haya reunido al escucharlos para tratar de aparecer como uno de ellos. Comillas ¿de qué rama eres? Desafortunadamente, el cultista loco parecía estar haciendo algunas preguntas contundentes. Ken no podía simplemente darle un número aleatorio o un área donde estaba su sucursal. En cambio, eligió la opción más segura. Si hay varias ramas. También debe haber. Soy de la base principal, un emisario de Lord Hasin. Debo asegurarme de que todas las ramas inferiores tengan miembros adecuados y que sus esfuerzos sean suficientes para complacer a nuestro Señor. También tengo la tarea de probar la fe y el poder de cada líder de rama. Debo decir que estoy muy complacido con su muestra de fe. Depositaste tu confianza en nuestro Señor hasta el final de nuestra lucha. Ken se cruzó de brazos mientras hablaba, mirando la hoja larga que aún estaba incrustada en el suelo frente a él. Comillas ¿de base principal? No estaba al tanto de que se enviaran misioneros para probarnos a nosotros y nuestra fe. Kyumuro aún sonaba confundido, se frotó un poco la barbilla. También parecía bastante halagado por los elogios de Ken. El espadachín ciego seguramente se daría cuenta de eso. Parece que el hecho de que se elogie su fe es más efectivo en este hombre. Como se esperaba. No habría sido una gran prueba si los líderes de la rama se hubieran dado cuenta. Esto estaba destinado a ser una sorpresa. También nos dijeron que matáramos a todos los miembros no aptos en nombre de Lord Hasin. Ken giró levemente la cabeza y fingió mirar alrededor del campo de batalla. Ya veo. Es mi culpa por reclutar discípulos tan indignos. Kyumuro asintió, cerrando los ojos y apretando los dientes. Está bien. Su devoción por Lord Hasin se podía ver en la gran cantidad de reclutas. Mi informe sin duda será positivo. Ken sonrió debajo de su máscara mientras continuaba mintiendo al hombre. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Debería comenzar a reconstruir de inmediato? Kyumuro preguntó, su tono un poco confuso, mientras iba y recogía su corazón. Comenzarás a reconstruir, pero no en esta área. Los rumores dicen que has tenido un perfil demasiado alto. La voz de Ken ganó un tono acusatorio, mientras pretendía mirar al líder de la rama del culto con los brazos cruzados.
Disculpas, Kyumuro parecía agachar la cabeza avergonzado, aparentemente ya consciente de sus propios errores. Punto. Te disculparás directamente con nuestros superiores y Lord Hasin. Todos los líderes de rama fueron llamados a la base principal. También debo actuar como escolta, para asegurarme de que llegues a la rama principal de manera segura. Ken continuó con la farsa, preguntándose cómo tratar de sacarle más información a Kyumuro. Extenderé esto tanto como pueda, recopilaré tanta información como pueda mientras él todavía esté dispuesto a hablar. Incluso si no planeo ir tras ellos, tener más información sobre ellos será beneficioso. Comillas, una reunión general después de la prueba. Supongo que tiene sentido. Los peores de nosotros probablemente serán juzgados. Se invertirán también las bendiciones de Lord Hasin. Kyumuro se frotó la barbilla después de colocar su corazón en el bolsillo trasero. Inmediatamente, dio una información bastante interesante. Así que esta bendición se puede retractar, Supongo que se refiere a su inmortalidad. No me informaron de esos detalles. Dependiendo de los resultados, es posible, todo es elección de Lord Hasin, sin embargo. Hablaré bien de ti. Ken negó con la cabeza y siguió construyendo una relación con el loco. Ya entiendo, gracias, Kyumuro sonrió y asintió. Su tono era honesto, perdiendo algo de su anterior locura. Comillas, nos dirigimos al monte Shimatama de inmediato, preguntó el líder del culto mientras comenzaba a caminar hacia su brazo, tratando de recogerlo. Punto. El monte Shimatama, vale la pena investigarlo. Sí, Lord Hasin no espera a nadie, y lo sabes, dijo Ken con un tono decidido, lo que hizo que Kyumuro sonriera aún más y asintiera. Por cierto, nunca te presentaste. Ya que tienes una bendición, supongo que ya te conozco, ¿verdad? Después de todo, somos los pocos elegidos. Punto. Mierda. Realmente no puedo decir tonterías para no responder esa pregunta. Bueno, podría si realmente lo intentara, pero él me está dando una gran oportunidad ahora. No creas que voy a obtener mucha más información de él de todos modos. Al final, Ken optó por seguir sus instintos. Para aprovechar la oportunidad que se le presentó tan amablemente. Justo cuando Kyumuro se agachó y fue a recoger su brazo, Ken pateó la hoja que estaba frente a él. La espada salió de la tierra al instante, atravesándola con facilidad mientras giraba en el aire y cortó las piernas del loco. Su borde extremadamente afilado hizo que sus piernas volaran instantáneamente. Kyumuro ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar, solo sintió que se deslizaba hacia adelante al perder el equilibrio antes de ser atacado nuevamente. El asesino ciego agarró su espada giratoria con una mano y cortó el brazo restante del líder del culto inmortal. Bueno, esto fue sorprendentemente fácil. Supongo que realmente no había necesidad de pelear contigo. Ken se encogió de hombros mientras empujaba la punta de su espada en la boca del loco. El líder de la secta pareció volverse loco en ese momento, tratando de enloquecer, sus extremidades se agitaban solas cuando Ken comenzó a atarlo con cadenas de metal. El espadachín ciego también lo amordazó, envolviendo las cadenas alrededor y dentro de su boca con una mano hábil. Ah, paz y tranquilidad. Ken suspiró mientras lentamente comenzaba a empacar las piezas del líder del culto y atarlas a su torso. Formó una mochila bastante extraña y morbosa para que Ken la llevara fácilmente. Por un lado, Ken podría haber intentado ampliar un poco más la recopilación de información. Pero no había garantía de que hubiera tenido una oportunidad tan buena como esa para despachar al cultista loco. La velocidad y los reflejos de Kyumuro parecían coincidir con los suyos, por lo que habría sido un juego de espera bastante molesto. También estaba el hecho de que cuanto más duraba la farsa, más crecía la posibilidad de obtener una respuesta incorrecta. Y eso ciertamente habría hecho que el cultista loco volviera a levantar la guardia. Ya no sirve de nada pensar en eso. Nuestro líder de culto residente ya se ha convertido en una mochila bastante fina. Ken ató la mochila Kyumuro a su espalda antes de comenzar a huir de la escena. Es solo cuestión de tiempo antes de que aparezcan los shinobi de esta tierra, no quiero que se involucren con ellos. Al menos no mientras llevan a cabo un tema de investigación tan importante. Oh, sí. Saburo va a estar muy complacido con esto. Viajar, informar y planificar. Kenpo, antes de abandonar la escena, recogí mis trampas y quemé todos los cuerpos en una gran pila para que sea más difícil rastrear a quien quiera que esté buscando a estos cultistas. Las trampas terminaron sin usarse, pero eso no se puede evitar. No pensé que los locos se olvidarían por completo de su objetivo inicial y se centrarían en mí. Independientemente,
Después de quemar los cuerpos hasta que no se distinguían de la leña, comencé mi viaje. Ya ha pasado un día entero. Lo mejor de viajar solo es la paz y tranquilidad que obtienes. El viento zumbando en tus oídos mientras saltas de árbol en árbol, acelerando junto a impresionantes obras maestras de la naturaleza, se ha convertido en uno de mis pasatiempos favoritos. A veces desearía poder verlos también, pero en este punto, me he acostumbrado a mi falta de visión. De hecho, hace que mi vida sea un poco más agradable. Agradable como en, puedo sentir todo lo demás mucho más vívidamente gracias a mi falta de visión. Me siento más vivo. Supongo que esa sería la palabra. Desafortunadamente, tener una audición mejorada puede convertirse en un inconveniente a veces. Comillas hoy. Bájame, pagano. A veces, la cadena que usaba para cubrir la boca de mi mochila se resbalaba. Mi mochila debe ser un modelo nuevo, es bastante inteligente y extremadamente ruidosa, como un despertador. Intenté noquear a este tipo unas cuantas docenas de veces en este punto, pero parece que no se quedará inconsciente. Supongo que estar inconsciente para él es básicamente como morir, ya que su cuerpo no funciona como el de un humano normal. Entonces, lo que sea que lo esté haciendo inmortal, sin darse cuenta lo está haciendo imposible de noquear. Comillas, ¿por qué siempre tienes que ser tan ruidoso? Mi voz tranquila suena más como un maestro frustrado en este momento. Este ingrato que estoy cargando en mi espalda debe estar en el top 5 de las formas de vida vivas más molestas. Bueno, viva es una palabra fuerte para él. Comillas, Lord Hassin nunca perdonará tal transgresión contra sus discípulos. Obtendrás una retribución divina por esta locura. Su discurso siempre es tan chirriante en los oídos. Como si ser ruidoso no fuera suficiente, también debe ser molesto. No veo a Lord Hassin viniendo a rescatarte ahora, no es que pudiera verlo en absoluto. Comillas HMPH. Es solo cuestión de tiempo antes de que la rama principal investigue esto. Sin duda, te encontrarán a ti y a tus asociados. Harás ofrendas perfectas para apaciguar la ira de Lord Hassin. Punto. Con toda honestidad, creo que este idiota tiene un punto decente. Incluso después de quemar los cuerpos, lógicamente concluirán que pertenecían a sus cultistas. Sus superiores lo rastrearán al 100% después de darse cuenta de que algo anda mal. Y dudo que los aldeanos que hicieron la solicitud inicial se mantengan callados cuando sean interrogados y torturados por locos. Toda esta operación resultó ser un poco más problemática de lo que parece. Puede que tenga que visitar su cuartel general yo mismo. No tendría ningún problema con que me persiguieran, pero mis reclutas no están listos para luchar contra algunos lunáticos inmortales. Saburo y Toso se las arreglarían bastante bien, pero si un ejército de cultistas desciende sobre nosotros, entonces proteger a los niños sería bastante difícil. ¿Cuál era ese viejo dicho? ¿Para eliminar las malas hierbas también hay que arrancar las raíces? Algo por el estilo. Sin embargo, ya no me molesté en hablarle a mi mochila, simplemente le metí un trozo de tela en la boca y le até una cadena con fuerza alrededor de la cara. Mucho mejor. Lidiar con el culto de Hassin ciertamente será peligroso, especialmente si tienen más personas como Kyumuro aquí. Bueno, ahora sé la esencia de cómo funcionan sus habilidades, solo necesito prepararme adecuadamente. En cuanto a cualquier otra habilidad que pueda aparecer, me ocuparé de ellas sobre la marcha. El hecho de que casi muero me hace un poco desconfiado de ir directamente a ellos. Pero tengo mucho tiempo para tomar una decisión. Debería continuar yendo a la base primero, tendré que hablar un poco con Saburo, y tal vez enviarlo en una pequeña misión de exploración a este monte Shimatama. Primero tendremos que examinarlo y ver dónde se encuentra exactamente. Mucho trabajo. Punto de vista narración. Comillas, un hombre eterno. Akira se animó de inmediato, caminando hacia Ken tan pronto como informó un poco de la situación. Sí, también muy ruidoso y molesto. Ken asintió y Kyumuro miró a todos en la habitación con absoluto resentimiento. Actualmente estaban en la oficina de Ken. El asesino ciego había colocado al líder de la rama sobre la mesa como si fuera una pieza de exhibición. A su alrededor había 3 personas enmascaradas, cada una con una serie de líneas en el medio de sus máscaras. Su boca todavía estaba tapada, ya que Ken se había llenado de la voz del hombre inmortal durante todo el viaje. Parece ser inmortal, murmuró Toso mientras tomaba el corazón del hombre y lo inspeccionaba con una mirada curiosa. Saburo miró al líder del culto de la rama inmortal. Tanto metafórica como físicamente. Inmortal, pero aún así terminó en la mesa de nuestro líder. Supongo que eso es de esperarse. El investigador ya había comenzado con sus proyectos relacionados con Genjutsu.
Pero ahora se presentaba otra oportunidad si Ken le otorgaba el derecho de experimentar con su nuevo prisionero. La investigación tanto de la fuente de esa inmortalidad como de las técnicas que estaba usando era algo que Saburo quería estudiar con detenimiento. Antes de que pudiera abrir la boca para pedir permiso, Ken volvió la cabeza hacia él. Sé lo que debes estar pensando. Y no solo tienes mi permiso. Te pido que coloques esta tarea en la máxima prioridad y comiences lo antes posible. Saburo sonrió inmediatamente debajo de su máscara, asintiendo con la cabeza mientras su estado de ánimo se disparaba. El espadachín ciego se dio la vuelta lentamente y colocó su máscara sobre la mesa, justo al lado del delirante cultista. Los ojos de Kyumuro se abrieron de inmediato, tanto mientras intentaba entender de qué hablaban las personas a su alrededor como cuando finalmente vio el verdadero rostro de Ken. Pero no tuvo mucho tiempo para procesarlo, ya que en el momento en que lo vio, dos hombres enmascarados entraron en la habitación, colocaron un saco negro sobre su cabeza y lo arrastraron, junto con las partes de su cuerpo, lejos del laboratorio que estaba escondido bajo tierra. Luego, otro hombre enmascarado entró en la habitación y caminó hacia Toso, quien solo asintió y le entregó el corazón del cultista. Gracias, líder. Lo investigaré y volveré a usted tan pronto como pueda. Saburo inmediatamente se inclinó mientras hablaba. Por supuesto. Cabe mencionar que las otras ramas de su culto podrían empezar a buscarnos después de darse cuenta de que se ha ido. Así que cuanto antes descubras más sobre él, mejor. Ken también sonrió, mostrando sus colmillos a los tres Blades frente a él. Comillas, espere un momento, líder. No estamos preparados para luchar contra una organización así en nuestro estado actual, intervino Toso de inmediato, sonando bastante preocupado debajo de su máscara. Akira también asintió con la cabeza, aparentemente de acuerdo con su compañero Blade. No vamos a esperar a que el culto nos ataque directamente. Su investigación podría llevar un tiempo de todos modos, así que tenemos tiempo para diseñar una estrategia. Comillas, Ken se frotó la barbilla, su rostro deformado transformándose en una expresión pensativa, aunque era difícil de decir. Comillas, ¿tenemos alguna información sobre su ubicación? Saburo preguntó mientras pasaba una mano por su cabello negro, deslizándolo hacia atrás. Están ubicados en el monte Shimatama, eso es lo que logré reunir del inmortal que traje antes de capturarlo. Ken asintió mientras hablaba, procediendo a sentarse en su silla y levantar las piernas sobre la mesa de madera. Mt. Shimatama, Saburo inmediatamente comenzó a hacer una lluvia de ideas. Las naciones elementales eran un continente bastante grande y tenían una geografía algo compleja. Afortunadamente, a Saburo solo se le podía llamar bien estudiado. Eso es parte de la Tierra del Rayo. Si no recuerdo mal, en algún lugar más cerca del mar que del continente. La Tierra del Rayo estaba situada más como una península, justo cerca de la Tierra del Agua Caliente y la Tierra de la Escarcha. Ken había estado allí antes, pero no tenía un conocimiento absoluto de la geografía de la Tierra. Punto. Eso es un problema. Iba a pedirte que enviaras un clon o dos para explorarlo. Ken suspiró instantáneamente al escuchar dónde estaba ubicado. Sí, no sería capaz de quedarme aquí e investigar, no puedo estirar tanto a mis clones. Comillas, Saburo también suspiró, sabiendo que él probablemente habría sido su mejor apuesta cuando se trataba de resistiendo la extraña técnica de maldición que estaba usando el culto de Hashin. Después de todo, sus clones no sangraban, no estaban realmente vivos. Y mientras no tocaran su cuerpo principal, sus clones podrían luchar contra los cultistas sin cesar. Descubrir más sobre su inmortalidad y técnicas malditas debería ser una prioridad. Ken negó con la cabeza, priorizando instantáneamente el proceso de investigación primero. Punto. Puedo ir y explorarlo. El que habló fue el más joven entre los Blades, el tercer Blade, Akira. Es un culto extremadamente peligroso. Me temo que están más allá de tus capacidades. Toso se opuso de inmediato a la idea y descubrió que Akira era el único otro miembro agradable de los Blades. No quería perderlo, en definitiva. Ken giró la cabeza y observó a Akira, sopesando sus opciones por unos momentos. Podía sentir la determinación de la tercera hoja. Bien. Debes observarlos desde una distancia segura. Ken terminó aceptando, juzgando que Akira ya había avanzado lo suficiente en su técnica para mantenerse fuera de la vista. Al menos, puede ocultar su presencia durante unos minutos. Debería ser lo suficientemente bueno para ayudarlo a escapar si las cosas se ponen feas. Comillas, gracias por confiar en mí, líder. Me iré de inmediato. Akira no esperó más, Saburo simplemente le entregó un mapa de la Tierra de la Iluminación al salir.
Ten cuidado, dijo Saburo, haciendo que Akira asintiera con una sonrisa debajo de su máscara. Se sentía bien que la gente se preocupara por él. Era bastante novedoso para él, ya que una vez él mismo había sido huérfano. Desafortunadamente, los verdaderos pensamientos de Saburo estaban lejos de importarle. No podemos darnos el lujo de perder peones tan talentosos en nuestro estado actual. Pero si no puede manejar tanto, entonces ni siquiera es un peón que valga la pena mantener. Tan pronto como Akira salió de la habitación, se convirtió en una imagen secundaria e inmediatamente abandonó el recinto, mostrando su velocidad, que solo fue superada por Ken en la organización. Strauman observó la salida de la tercera espada a través de los ojos de sus clones. Teniendo en cuenta el tiempo de descanso, debería llegar a la montaña en 2 semanas si mantiene esta velocidad. Saburo calculó de inmediato el tiempo que tardaría en llegar. Bien. Continuemos con nuestro trabajo hasta entonces. Ken aplaudió y Toso simplemente asintió y volvió a entrenar a los niños afuera. Saburo también se inclinó levemente y salió de la habitación, seguramente ansioso por finalmente comenzar a experimentar con un sujeto inmortal. Ken suspiró después de verlos irse, inmediatamente comenzó a elaborar una estrategia en un plan de juego. No podemos enfrentarlos de frente. Tampoco puedes asesinar a un oponente inmortal. Ken se frotó la barbilla por unos momentos antes de recordar un detalle bastante crucial. Fuego, el fuego era algo que incluso el hombre inmortal que había capturado parecía temer. De lo contrario, ¿por qué habría pedido a sus discípulos que bloquearan su justo estilo fuego con sus cuerpos? Y también tenía sentido. Después de todo, parecían inmortales, pero simplemente habían logrado algún tipo de semi-inmortalidad. No pudieron regenerarse. Así que si los convertimos en cenizas, entonces la pelea habrá terminado. Incluso si todavía pudieran vivir como cenizas, de alguna manera, solo serían polvo en el viento. Pero también estaba el problema de la información. No saber cuántos inmortales había era preocupante. Y Ken estaba seguro de que no podría luchar contra todos ellos si fueran tan fuertes como Kyumuro. Estaba claro que asesinarlos no sería fácil, especialmente porque el fuego era relativamente fácil de notar. Necesito aliados. Alguien a quien pedir ayuda. La primera persona que me vino a la mente fue la Tierra de Hierro. El Daimi le debía un favor por salvar a la princesita aquella vez. Pero la Tierra del Hierro nunca accedería a enviar a sus samuráis a una tierra extranjera. Sería similar a una declaración de guerra a la Tierra del Rayo. Simplemente no es algo que pueda pedir. Ese era el único problema evidente de la situación. No importaba cuánto le debía el Daimi, simplemente sería injusto pedirle tanto, rompería cualquier relación amistosa que pudieran haber tenido. Siempre hay. Eso. Bueno, al parecer tendré que hacer un viaje personalmente. Ken suspiró mientras golpeaba con sus dedos su máscara. Será mejor que lo haga rápido. Puede que incluso alcance a Akira en el camino. Ponerse al día, probar y separar misiones. Narración POV. A diferencia de antes, esta vez Ken no se molestó en anunciar su partida. Corrió desde la ventana de su oficina directamente hacia el bosque, convirtiéndose en un borrón cuando el viento lo rodeó. Los clones de Saburo aún notaron su partida, ya que Ken se dio cuenta de que era importante para ellos al menos saber cuándo estaba fuera y actuar en consecuencia. La velocidad de Ken era excelente, pero su mejor activo real era su resistencia. La energía de la naturaleza que giraba constantemente dentro de su cuerpo le dificultaba quedarse sin energía mientras viajaba. El asesino enmascarado no necesitó más de 10 minutos para alcanzar a la tercera espada, quien también saltaba de árbol en árbol a un ritmo bastante impresionante. Ken se sintió un poco aburrido, así que decidió hacerle una broma. Usando su velocidad y sigilo superiores, rápidamente pasó junto a su subordinado y fue más adelante de él, lo suficientemente lejos como para comenzar a colocar algunas trampas. Inmediatamente enganchó algunos cables apenas visibles a algunos árboles y preparó trampas similares a las que había usado para atrapar a Akira inicialmente. Solo ligeramente modificadas para adaptarse a un enemigo que huía de árbol en lugar de en el suelo. Veamos cuánto ha progresado. Después de todo, un buen líder necesitaba estar al tanto del estado de sus reclutas. Y Akira era considerado el más débil de los espadas, por lo que Ken necesitaba asegurarse de que al menos estaba creciendo tanto como su potencial le permitía. El espadachín ciego fue rápido en la colocación de las trampas, dejándose suficiente tiempo para escabullirse detrás de su subordinado una vez más, logrando llegar a una posición adecuada justo antes de que Akira se encontrara con alguna trampa.
Luego, Ken sacó una katana normal del sello en su muñeca, se transformó en un shinobi de hierba y arrojó dicha katana directamente a la espalda de Akira. Por un golpe de suerte, Akira pareció notar el sonido del viento siendo cortado cuando la katana se dirigió hacia él. Con reflejos casi inhumanos, Akira giró en el aire y pateó la katana hacia arriba usando su impulso, aterrizando de inmediato en la rama de un árbol resistente. Akira rápidamente sacó su arma preferida, un pequeño tanto, tan largo como su antebrazo. Asesinos. ¿La gente ya nos apunta? La tercera espada entró en pánico de inmediato. Una ráfaga de shuriken y kunai comenzó a volar en su dirección, lo que lo obligó a dar una voltereta hacia atrás sobre otro árbol y derribar algunos de ellos con su espada. Es bastante hábil, pero puedo sentir dónde está. Akira rápidamente hizo algunas señales con las manos. Inmediatamente, más y más lanzamientos parecían dirigirse hacia él, revelando aún más la posición de su agresor. Pero las manos de Akira se movieron rápido, convirtiéndose en manchas cuando terminó su jutsu casi de inmediato. Rápidamente movió su máscara ligeramente hacia un lado, revelando su boca. Lanzamiento de viento, gran avance. El pecho de Akira se infló de inmediato, y escupió un gran torrente de viento, que inmediatamente disparó los proyectiles hacia su asesino. Los árboles, incluso hasta 10 metros frente a él, parecieron romperse casi instantáneamente. Ken sonrió un poco bajo su máscara y su transformación mientras se giraba y usaba un árbol como protección contra la fuerte ráfaga de viento y los proyectiles. El árbol se mantuvo alto durante unos segundos antes de que Ken sintiera que se rompía por completo y se sintió caer hacia atrás. Sin ningún tipo de pánico, rodó hacia un lado, usando el árbol como trampolín y comenzó a correr hacia Akira, que ya se había quedado sin aire. Los ojos de Akira se agrandaron debajo de su máscara mientras miraba a su asesino acercándose a él, saltando de árbol en árbol. También reconoció inmediatamente la figura. Un ambú de hierba. El rostro de Akira se transformó un poco debajo de su máscara, enfadándose bastante al ver a un shinobi perteneciente a la aldea que casi lo había matado. Pero no actuó precipitadamente, en cambio, respiró hondo y se calmó en ese mismo segundo. El Grass Shinobi se movió rápido, casi tan rápido como Akira, y el Third Blade inmediatamente tomó la decisión en una fracción de segundo de dar la vuelta y huir. Necesito deshacerme de él y regresar a la base, advertir a los demás. Akira procedió a cortar algunos de los árboles y ramas a su alrededor usando una hoja de chakra de viento que se extendía desde su tanto, con el objetivo de frenar a su perseguidor mientras saltaba de árbol en árbol. Justo cuando estaba a punto de avanzar más y más en el bosque, algo brilló en su ojo. Una cuerda metálica. Pero la velocidad de Akira ya era demasiado rápida para detenerse rápidamente. En lugar de eso, saltó un poco más alto, saltando justo por encima del cable y aterrizando en una rama. Desafortunadamente para él. Ese fue el final de su viaje, ya que la rama resistente en la que aterrizó se rompió de inmediato. Ken la había aflojado de antemano. La tercera espada quedó en caída libre justo en una red de alambre metálico oculta, que inmediatamente lo encerró tan pronto como la tocó. Mierda. No puedo creer que me hayan atrapado. Akira trató de forcejear por un segundo, pero el shinobi que lo había estado persiguiendo ya había alcanzado el alambre metálico, tocándolo con la palma de su mano. Akira reaccionó de inmediato, tratando de lanzar su tanto a la cabeza del shinobi con un movimiento rápido de su muñeca. El cable inmediatamente se electrificó, paralizando levemente a Akira, ya que finalmente sintió que la situación era un poco familiar. El impacto no fue fuerte en realidad, y se detuvo instantáneamente, dejando a Third Blade un poco estupefacto, ya que luego sintió que se cortaba el cable que sostenía la red. Akira se dio la vuelta varias veces antes de aterrizar en el suelo en cuclillas. Aplaudir al girar la cabeza, Akira notó que la figura del Grass Shinobi que lo había estado persiguiendo se transformó por completo, convirtiéndose en una figura baja mucho más familiar de su líder. Comillas, impresionante progreso. De hecho, te defendiste espléndidamente. Aunque caíste en una trampa bastante similar a la anterior, entonces Ken saltó y Akira suspiró aliviado ante la voz de su líder. Así que solo fue una prueba. Bueno, es mejor que morir, supongo. Espero que hayas podido aprender algo de esto, Akira. Ken luego desenredó a Akira y lo ayudó a levantarse. Akira todavía estaba sin palabras cuando se puso de pie, solo asintió con la cabeza después de unos segundos. Comillas, gracias por la lección, líder. Lo tomaré en serio. Sin embargo, la presencia del líder planteó algunas otras preguntas para la tercera hoja. ¿Él también se unirá a mí en esta misión de exploración?
¿No confía en mí lo suficiente? Estoy seguro de que te estás preguntando por qué estoy aquí, y no me uniré a ti. Pero vamos en la misma dirección. Ken asintió mientras comenzaba a recoger sus cables de la red. Comillas, ya veo. Gracias por confiarme esto. Akira inmediatamente enderezó su espalda, su tono recuperó un poco de confianza mientras sus preocupaciones eran respondidas instantáneamente por su perspicaz líder. No hay necesidad de agradecer, estás cumpliendo con tu deber como la tercera espada. Si no puedo confiar en ti, entonces no puedo confiar en nadie. Comillas, Ken negó con la cabeza mientras saltaba hacia atrás y recogía los últimos cables de sus otras trampas. Comillas, cierto. ¿Pero a qué otra misión vas? Está relacionada con el culto. Akira saltó tras él, recogiendo su tanto como Ken lo había incrustado en un árbol justo cerca de la trampa que estaba recogiendo. De alguna manera lo es. Necesitaremos aliados para derrotar a una organización de este tamaño, también seguramente tendrán shinobi poderosos. Ken asintió cuando finalmente terminó de recoger la última trampa. Luego, Ken se dio la vuelta y comenzó a continuar su viaje, ajustando su ritmo para que Akira pudiera seguir el ritmo, al menos por ahora. Comillas, nos estamos aliando con otros cazarrecompensas de la Tierra del Rayo. Akira preguntó mientras seguía a su líder. Punto. Había pensado en eso. Pero ninguna cantidad de cazarrecompensas anónimos lo harán por este. Necesitamos algo confiable. Algo que también estaría interesado en deshacerse de una plaga que reside dentro de su territorio. Ken negó con la cabeza levemente mientras continuaba saltando de árbol en árbol. Espera, entonces nos estamos aliando con la aldea oculta en las nubes. Los ojos de Akira se abrieron debajo de su máscara cuando rápidamente llegó a esa conclusión. Realmente no había ningún otro poder en esa región que pudiera estar interesado en la destrucción del culto. ¿Pero la aldea oculta en las nubes querría siquiera aliarse con nosotros? Bueno, podrían estar dispuestos a hacerlo ya que el culto también es un problema para su territorio. Akira no era exactamente el más adepto a la política, pero incluso él se dio cuenta de que el culto de Hashin era algo parecido a un parásito en la Tierra del Rayo. Aún. Aliarnos con una aldea oculta podría romper la imagen de neutralidad que tenemos. Eso no afectaría también nuestras relaciones con la Tierra de Hierro. Incluso si no era un genio diplomático, había escuchado todos los informes y conocía muy bien la situación interna de su organización. Bueno. Yo también había pensado en eso antes. Ken sonrió un poco bajo su máscara, ya que podía adivinar los pensamientos que pasaban por la cabeza de Akira. Pero no nos estamos aliando exactamente con Cloudville, ni les estamos pidiendo ayuda. Las confiadas palabras de Ken parecieron confundir a Akira, quien apenas podía prestar atención a sus pasos en ese momento, casi resbalando y cayendo de los árboles. Afortunadamente, Ken lo agarró por el cuello y lo estabilizó. Puede que estés confundido, pero es bastante sencillo. Simplemente voy a la aldea de las nubes para ayudarlos con alguna información sobre el culto y para brindarles nuestros servicios. Por el precio correcto, por supuesto. La sonrisa de Ken se volvió un poco tortuosa debajo de su máscara mientras ponía a Akira al tanto de sus planes. La tercera espada inmediatamente ganó bastante claridad, inmediatamente giró la cabeza y miró a su líder con bastante reverencia. Esa reverencia logró cegarlo una vez más a la rama con la que logró chocar directamente. Ken solo suspiró cuando se detuvo y volvió la cabeza hacia su subordinado. Todavía tiene un largo camino por recorrer. Los dos continuaron viajando juntos durante la semana siguiente. Akira continuó su entrenamiento directamente con Ken a pesar de ser una misión. Ken no lo entrenó en nada físico, ya que los dos solo se detenían cuando Akira ya estaba cansado de correr. En cambio, el espadachín ciego le mostró algunas técnicas y usos más del chakra que se basaban en el recubrimiento. Akira ya era decente en eso, pero estaba lejos de enviar un corte volador, a pesar de que la naturaleza de su chakra era viento. Akira, de hecho, tenía dos naturalezas de chakra, una de viento y otra de fuego. Ken se aseguró de enseñarle cómo ajustar constantemente el tamaño de su chakra blade, para atrapar a un enemigo con la guardia baja. Fue difícil y requirió mucha concentración, pero el espadachín ciego creía que Akira tenía el talento suficiente para conseguirlo eventualmente. Los dos finalmente llegaron a la Tierra del Rayo, donde finalmente llegó el momento de separarse. Ken tuvo que ir directamente a la aldea de las nubes, mientras que a Akira todavía le quedaba bastante camino al monte Shimatama. El líder ciego dejó a la tercera hoja con unas pocas palabras de despedida. Si me veo en la necesidad de recoger tu cuerpo, encontraré alguna manera de revivirte solo para matarte yo mismo, ¿está claro?
Akira tragó un poco y simplemente asintió, antes de continuar su camino. En el momento en que se separaron, Ken aceleró el paso, convirtiéndose en un borrón una vez más mientras comenzaba a dirigirse a Cloudville, haciendo todo lo posible para juzgar su dirección usando una pequeña brújula y algunas aldeas como puntos de referencia. Solo le tomó unos días en total, logró evitar a todos los shinobi mientras viajaba, asegurándose de pasar desapercibido en general. Pero no iba a intentar colarse en el pueblo. En primer lugar, colarse en el pueblo era simplemente imposible. Las 5 grandes aldeas ocultas tenían sellos colocados a su alrededor para evitar que la gente se colara. Y los sellos no eran algunas variantes baratas como la que tenía Grassville. Algunos aún lograron superar la detección usando formas específicas de ocultar su presencia de dichos sellos. Pero eso requería un conocimiento específico en Fuinjutsu, conocimiento del que Ken carecía. Entonces, Ken solo se molestó en permanecer oculto antes de comenzar a acercarse a la aldea oculta, después de lo cual simplemente comenzó a caminar hacia las puertas de la aldea. En algún momento, pasó a través de las formaciones, y se dio cuenta de que había creado una onda al pasar. Sin embargo, no se molestó en caminar más rápido, simplemente continuó su camino normalmente. Antes incluso de llegar a las puertas, Ambu ya lo había rodeado, todos ellos con sus espadas desenvainadas y mirándolo con cautela. Ken no pudo decir mucho sobre sus apariencias, pero sabía que eran Ambu solo por sus máscaras. Todos los agentes especiales en las aldeas parecían usar máscaras para ocultar sus identidades, Cloudville no era diferente. El Ambu también pareció reconocer de inmediato al famoso cazarrecompensas. Comillas, declare su negocio. Rojo, dijo el Ambu que lideraba el escuadrón mientras se acercaba con cuidado al cazarrecompensas supuestamente violento que ya estaba cerca de sus puertas. He venido aquí con información interesante para el Raikage. No deseo enemistarme con tu pueblo, así que puedes bajar tus espadas. Ken simplemente levantó los brazos como lo haría un criminal al encontrarse con la policía, pareciendo lo más inofensivo posible, con los dedos muy separados entre sí para no alertarlos y hacerles pensar que estaba intentando algún jutsu. Sin embargo, los Ambu no parecían querer guardar sus armas. Parecía que la reputación de Ken había cambiado bien y verdaderamente después del incidente con Grassville. ¿Información? ¿Qué información podrías tener que nos interese?, preguntó el líder del escuadrón mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Luego, el líder del escuadrón le indicó al resto de su equipo que guardaran sus armas. Ya sabía que el Raikage había intentado ponerse en contacto con Red Dot en el pasado, por lo que no era completamente hostil, independientemente de la reputación del hombre. El Ambu a su alrededor escuchó de mala gana, y Ken finalmente suspiró y bajó las manos. Se trata de un extraño culto que ha establecido su cuartel general en su territorio. Ken asintió mientras le contaba al capitán de escuadrón la esencia de la situación sin dudarlo. Después de todo, todos los Ambu probablemente estarían al tanto de la situación, y probablemente también participarían en la operación. Los shinobi fueron inmediatamente alertados por eso, todos mirándose confundidos. Ken pudo escuchar algunos murmullos de algunos de los miembros. Se las arregló para captar algo acerca de que la situación estaba relacionada con algunas desapariciones que habían sido denunciadas. Los shinobi se tomaron unos segundos para hablar entre ellos antes de que el capitán de escuadrón asintiera y mirara a Ken una vez más. Lord Raikage querrá hablar contigo personalmente. El capitán de escuadrón luego le hizo un gesto a Ken para que lo siguiera. Ken simplemente asintió y lo siguió. Los otros Ambu marcaron por todos lados, como para asegurarse de que no intentaría nada mientras estuviera en su aldea. Pero esa nunca fue la intención de Ken en primer lugar, por lo que siguió en silencio al Ambu. Esa es la parte fácil de hacer. Ahora, esperemos que el Raikage muerda el anzuelo.